gloria, honor y alabanza. Gracias, Señor Jesús, te amamos. Bien, vamos a compartir la palabra, así es que le pido por favor que me acompañe a la primera carta a los Corintios, capítulo 2. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, y vamos a leer ahí a partir del versículo 1. Primera carta a los Corintios. Acompáñame por favor, primera carta a los Corintios, capítulo 2. Y vamos a empezar a leer el versículo 1. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios: así que hermanos, cuando fui a vosotros, dice, para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y en el griego está hablando de sabiduría humana. No fui con excelencia de palabras humanas o de sabiduría humana, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Así es que podría existir la posibilidad de que los creyentes, los cristianos, fundamenten su fe o basen su fe o crean que su fe está firme por causa de la sabiduría de los hombres, por causa de la sabiduría de los hombres. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Es que el apóstol Pablo dice, cuando fui a vosotros, fui no con sabiduría humana, con palabras de sabiduría humana, sino con la demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe esté fundada en el poder de Dios. Es importante que recordemos que la fe viene por el oír la palabra de Cristo. Pero el apóstol Pablo está hablando de la demostración del Espíritu y de poder. En otras, decirlo de otra manera, la palabra que el apóstol Pablo estaba llevando, la palabra que el apóstol Pablo estaba predicando, manifestaba o demostraba por el Espíritu de Dios el poder de Dios. Así es que aquí vemos, por un lado, la palabra que es o que proviene de la sabiduría de Dios, la palabra que es la escritura, que es nuestro regalo que el Señor Jesucristo nos ha dado, es la Biblia, que no fue escrita, hablada, predicada, que no nos fue regalada o revelada para nuestra mente, sino para nuestro corazón. Pero la palabra, dice el Señor Jesucristo, es viva y eficaz. Dice el Señor Jesús, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por eso la fe proviene de la palabra, o la fe viene por la palabra de Cristo, la palabra de Cristo. Así es que aquí vemos por un lado la palabra, pero la palabra es viva y eficaz. La palabra es espíritu y es vida. Y entonces el apóstol Pablo dice, yo no vine con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la palabra que manifiesta, con la demostración del espíritu y del poder. La palabra que se manifiesta con la demostración del espíritu y del poder. En otras palabras, la palabra que es viva, la palabra que causa, la palabra que renueva, la palabra que transforma. Bien, ahora dice el versículo 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este mundo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Cuando habla de madurez, no necesariamente está hablando de personas que tienen doctorado,
personas que tienen muchos estudios, personas que tienen 30 años en la palabra o en el evangelio, que han estudiado teología. No, no, no. Está hablando de personas que tienen madurez en la palabra. ¿Y qué significa esto? Personas que no están viviendo en la carne, personas que por el ejercicio han sometido los sentidos y viven guiados por el Espíritu. Esto es para todo creyente nacido de nuevo. No importa la edad, no importa el tiempo que uno esté como creyente, pero si el creyente está sumergido en la palabra, si el creyente está conociendo, entendiendo y creyendo correctamente la palabra, si el creyente está permaneciendo en las palabras de Cristo, entonces conocerá la verdad y la verdad causará libertad en todas las áreas de nuestra vida. Es un proceso. Recuerde, la palabra se siembra y la palabra manifiesta su poder. La palabra renueva y transforma nuestras vidas. Así es que es muy importante que podamos entender que no importa la edad cristiana que tengamos, es decir, hace cuánto tiempo conocimos la palabra y conocimos a Jesús y lo reconocimos y lo recibimos como Señor y Salvador y recibimos la abundancia de su gracia y el regalo de su justicia, pero se trata de cuánto tiempo hemos estado sumergidos en la palabra. Una vez pudimos comentar acerca de que un hombre que pudiera estar o que pudiera ser muy maduro, hombre o mujer que pudieran ser muy maduro en la palabra, si 21 días se aleja de la palabra y 21 días entrega su mente y su corazón a todo el tipo de filosofías humanas y huecas sutilezas y sabiduría humana, puede hasta caer de la gracia, puede hasta caer de la virtud que nos llamó por su gloria y excelencia, que es Cristo. Así es que es muy importante que permanezcamos en la palabra. Dice, sin embargo, permítame, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes de este siglo que perecen. Dice más, entonces, el 7, más hablamos sabiduría de Dios en misterio. Hablamos sabiduría de Dios en misterio. Hablamos sabiduría de Dios en misterio. Si usted se traslada o va y busca el capítulo 2 de Hechos, usted va y busca el capítulo 14 de esta misma carta, 1 Corintios, va a poder discernir o va a poder encontrar ahí que cuando uno habla en lenguas, cuando uno tiene el bautismo del Espíritu Santo, un creyente tiene el bautismo del Espíritu y habla en lenguas, habla misterios, habla cosas extraordinarias de parte de Dios. Bien, así es que dice el apóstol Pablo, no hablamos hablamos la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Así es que esto es a lo que Dios nos llamó. Dice versículo 8, lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es imposible que el incrédulo pueda aprovechar, que el incrédulo pueda recibir, que el incrédulo pueda entender y le sea revelada la palabra de Dios, porque el incrédulo rechaza, porque el incrédulo lo hace racionalmente, porque el incrédulo lo hace como si fuera una filosofía humana. Pero cuando alguien, no necesariamente que sea nacido de nuevo, pero cuando alguien se dispone del corazón, de todo corazón, y recibe la invitación del Señor, recuerde que el Espíritu Santo está operando y trabajando en todos los que no creen. Dice, el Espíritu Santo cuando venga convencerá al mundo de pecado, por cuanto no han creído en mí, de justicia, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, de juicio, por cuanto voy al Padre y regresaré. Dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque voy al Padre.
y regresaré, dice el Señor Jesús, y de juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Está hablando el Señor de su muerte, sepultura y de su resurrección. Así es que el Espíritu de Dios está operando. Así es que cuando alguien se dispone y escucha la voz de Dios y voltea, y entonces escudriña la Escritura con un corazón genuino, no a través del raciocinio o como una materia, como si fuera una materia de escuela o de universidad, pero del corazón, porque el Espíritu de Dios le está hablando, entonces podrá entender y le podrá ser revelado el Evangelio para venir a Cristo y nacer de nuevo. Pero hablando de los creyentes nacidos de nuevo, podemos entender que entonces Dios preparó estas cosas para nosotros, no para el hombre incrédulo, pero para nosotros, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dice el versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que nos ha sido concedido. Y dice la Escritura, el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Dice el versículo final, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y aquí está hablando no de nuestra mente natural, pero de nuestra mente en nuestro nuevo espíritu, creado en la justicia y santidad de la verdad. No está hablando de ojos físicos, de oídos físicos o de un corazón físico que se mueven en la carne, sino la demostración de la palabra, viendo a través de la fe, oyendo la voz de Jesús, sembrando en nuestros corazones la palabra del Señor, hasta que desde nuestro interior hacia nuestro exterior se demuestre la palabra, manifieste su gloria, aún delante de la vista, aún delante de los oídos, aún delante de los deseos del corazón. Ahora, acompáñenme por favor, entendiendo que tenemos la palabra y entendiendo que el Espíritu de Dios es el que nos revela la palabra. Y esto es importantísimo porque es un regalo que nosotros como creyentes tenemos. Es muy importante que hagamos énfasis en la palabra, porque hay quienes, olvidando la palabra, quieren ser guiados por el Espíritu. Y más allá de que puedan ser guiados por el Espíritu, porque no hay una palabra que te sea revelada, no hay una palabra, si no hay una palabra de Dios, de Cristo, por la cual estar sostenidos y caminar en fe, si no proviene de fe, entonces ¿cómo sabemos que si estamos siendo guiados, lo estamos siendo por el Espíritu de Dios? Hay una armonía perfecta y hay una contundencia entre la palabra de Cristo, la palabra del Señor, y la revelación del Espíritu y la guianza del Espíritu Santo. Nadie puede ser guiado por el Espíritu Santo efectivamente si no conoce la palabra, permanece la palabra, le es revelada la palabra y está caminando, permaneciendo en ella. Nadie puede tampoco ser guiado por el Espíritu si la palabra simplemente es letra en la mente, si la palabra simplemente es sabiduría humana. Y no estoy hablando de que la palabra así sea, sino que el hombre con sabiduría humana querrá entender o discernir la palabra. Así es que por un lado, la palabra es necesaria, es importantísima, la palabra es indispensable, pero necesitamos al Espíritu, porque el Espíritu es el que nos revela la palabra. Pero ambas cosas están ya en nuestros corazones. Juan 4:24 dice el Señor Jesucristo, el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Que le adoren en espíritu y en verdad. Tú y yo, si somos creyentes nacidos de nuevo, nuestro espíritu que ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad, adora al Padre en espíritu y en verdad. Así es que con la palabra del Señor, conociéndola, entendiéndola y permaneciéndola en ella y creyendo en ella, podemos causar que nuestra alma y nuestro cuerpo armonicen con nuestro espíritu
para que sean guiados por el Espíritu de Dios y que entonces podamos ser efectivos en nuestro propósito en esta vida. Pero la palabra es fundamental. No podemos ir más allá, no podemos caminar, no podemos ser exitosos sin el conocimiento de la palabra, sin el entendimiento de la palabra, sin la intimidad con la palabra. Y hay tanta escasez de palabra en el creyente. Por ahí se hizo una estadística muchos años atrás, quizá 3, 4, 5 años, en donde del total de los creyentes que hay, vamos a trasladarlo, a traspolarlo en esta estadística que creo que era particularmente de un país, pero vamos a hablar de generalmente los creyentes, de los que profesan ser creyentes, 85% de estos que profesan ser creyentes profesan acerca de conocer a Jesús. Pero si hablamos de este porcentaje, de ese 85% de conocer a Jesús, y hablamos de qué porcentaje de ellos conocen a Jesús a través de la palabra, este porcentaje se reduce a 30-35%. Y si hablamos que de ese 35% que conoce a Jesús a través de la palabra o que creen en Jesús por causa de la palabra, ¿cuánto porcentaje de este 35%, cuántos de esos 35% creen que la palabra es indispensable, que es la palabra de Dios y que es viva y eficaz y que fuimos llamados a ser guiados sí, solo sí por la palabra? Se reduce a un 10, un 15%. Y si hablamos de qué porcentaje de estos creyentes permanecen en la palabra o hacen de la palabra su diario vivir o hacen como el Señor Jesucristo enseña a orar a los discípulos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, es decir, meditan en la palabra día con día, esto se reduce a menos de un 6%. Así es que si en el mundo hablamos de 2.500 millones de personas que profesan ser cristianos, llámese de cualquier religión o que sean sin religión, estamos hablando de que menos de un 6% leen la palabra, caminan en la palabra, meditan la palabra al menos diariamente. Quiere decir que esto es algo que digamos que de cada 100 cristianos, 6 han considerado que la palabra es importante, que la palabra habla acerca de Jesús, que Jesús es la palabra, que vivimos por Jesús, que creemos completamente que Jesús es Dios y que permanecen en la palabra. Así es que hay una escasez ahorita de parte del creyente por entender, creer y conocer la palabra, por amar la palabra, por darle el valor a la palabra, por entender que es necesaria, indispensable la palabra. Y esto es muy preocupante. Así es que la palabra de Dios ha de manifestar su gloria y su poder. La palabra de Dios ha de cumplirse. El Señor habló su palabra y su palabra es como un eco que permanece y que cumple su propósito. Así es que de cierto, quiero decirte, mi hermano, que la palabra de Dios va a prevalecer. Aunque no haya ningún oído que la escuche, aunque no haya ningún creyente que la siga, la palabra de Dios ha de prevalecer. Y la palabra dice que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe y el amor de muchos se enfriará. Por eso debemos insistir una y otra vez en la palabra, una y otra vez en la palabra. Y mire, vamos a terminar con una historia que viene en Lucas, capítulo 7, versículos 18 en adelante. Lucas capítulo 7, versículos 18 en adelante. Dice así: los discípulos de Juan el Bautista, le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Mire,
En el versículo 11 Jesús resucita a el hijo de una viuda. Jesús resucita al hijo de una viuda. En el versículo 1 en adelante Jesús sana al siervo del centurión. Y Jesús estaba haciendo milagros, prodigios y señales. Así es que los discípulos de Juan el Bautista le dieron a Juan, que estaba en la cárcel, las buenas nuevas de todas estas cosas que Jesús hacía. Y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Así es que Juan está en la cárcel. Juan, que fue el precursor de Jesús, Juan que bautizó a Cristo, Juan que dijo: Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, Juan que escuchó la voz del cielo que decía: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Juan que seguramente presenció cuando el Espíritu de Dios reposó sobre Jesús una vez que Jesús salió del Jordán, cuando fue bautizado por Juan mismo, manda y pregunta: ¿eres tú el Cristo o esperamos a otro? El versículo 20: cuando pues los hombres vinieron a Jesús, le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora, dice la Escritura, ¿qué hizo Jesús? Sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo a los discípulos: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Es decir, ya habían ido los discípulos a Juan y le habían hablado acerca de todas estas cosas que Jesús hacía. Pero cuando particularmente Juan envió a preguntar a Jesús que si él era el Cristo o esperarían a otro, y envió a dos de sus discípulos preguntando esto, Jesús, cuando recibe a los discípulos y le preguntan, Jesús dice: sanó a muchos, en la misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y Jesús les dijo a los discípulos de Juan: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir a Juan en la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida en el viento? ¿Más que saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? No, sino, dice, a un profeta. Este es quien te está escrito: aquí envió mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Este es Juan el Bautista. Os digo que entre los nacidos de mujer, dice el Señor Jesús, no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan, es mayor que él. Dentro de los nacidos de mujer no hay otro mayor que Juan el Bautista, pero en el reino de Dios el más pequeño es mayor que Juan. Y aquí lo interesante es que Juan estaba dudando. Juan había tenido la experiencia de haber visto a Cristo delante de sus ojos. Juan caminó porque era lleno del Espíritu. Juan fue el precursor de Jesús, llevó el mensaje de Jesús porque estaba bautizado. Es decir, el Espíritu de Dios estaba con él. El Espíritu de Dios estaba con él. Recuerde que Juan, cuando estaba aún en el vientre de su madre Elizabeth, Juan fue lleno del Espíritu Santo, o bautizado, por decirlo así, del Espíritu Santo. Pero Juan el Bautista no era nacido de nuevo. Jesús no había ido a la cruz. Así es que Juan es llevado a la cárcel, pierde el contacto y el ministerio de lo que él estaba haciendo. Era necesario que Juan mermara para que Jesús creciera. Estaba escrito. Y entonces Juan duda. Juan duda. Y cuando manda a preguntarle a Jesús acerca de Jesús, Juan olvida la palabra. Juan vivió por la palabra. Juan entendía la palabra. Juan caminó de acuerdo a la palabra y cumplió la palabra, cumplió las profecías que estaban escritas acerca de él. Pero Isaías, que Juan conocía las profecías, está plagado de las profecías de Jesús. Isaías 35 habla de lo que estaría el Señor Jesucristo haciendo: sanando enfermos, limpiando leprosos, resucitando muertos, trayendo sanidad a los sordos, vista a los ciegos.
Y Juan había perdido de vista la palabra, es decir, ya no estaba caminando en fe, porque había perdido de vista la palabra, pero ahora era un hombre como si fuera incrédulo. Y Jesús le recuerda la palabra con la demostración de la palabra. Es decir, Jesús demuestra la palabra de Isaías 35 y otras escrituras acerca de lo que él haría o él estaría haciendo como Señor y Salvador aún antes de la cruz en su ministerio, para que Juan recuerde la palabra, para que Juan sea atraído por la palabra y para que la palabra conforte a Juan, y no para que Jesús le mande decir: ánimo Juan, échale ganas Juan. El ánimo, los buenos deseos, la palmadita en la mano, el integrarte a un lugar de privilegio o el integrarte a un lugar de amistad no te hacen un hombre exitoso en la palabra, una mujer exitosa en la palabra. Fuimos llamados a sociedad, fuimos llamados a participar con personas de la misma fe, fuimos llamados a animarnos los unos a los otros, fuimos llamados también a soportarnos los unos a los otros, a ser enseñados entre unos y otros, pero la animación, mi fe, lo que yo haga por ti no causará que tú seas un creyente exitoso, ni lo que tú hagas por mí causará que yo sea un creyente exitoso. Jesús no le mandó palabras de consolación, Jesús no le mandó palabras de ánimo, Jesús no le llamó palabras. Juan estaba en la cárcel y iba a ser asesinado por Herodes. Juan sabía estas cosas, Jesús sabía estas cosas, pero Jesús no le manda una resignación, palabras de resignación o palabras de ánimo. Jesús le manda decir a Juan con la demostración de la palabra lo que la palabra de Dios decía acerca de él, para que Juan mismo discerniera, entendiera por la revelación del Espíritu Santo que Jesús era el Cristo y que había que permanecer. Así es que desafortunadamente en esta época hay muchos que pueden profesar que Jesús es el Cristo. Hay muchos que pueden profesar que Jesús murió y resucitó. Pero no muchos permanecen fieles a lo que la palabra de Dios dice acerca de Jesús. No hay muchos que permanecen fieles a la palabra que dice que somos creyentes nacidos de nuevo, que tenemos una garantía, la justificación de nuestras vidas por causa de Jesús y de su obra terminada, completa y perfecta, y que somos salvos. Hay muchos que profesan ser creyentes, hay muchos que hablan acerca de Jesús, pero ni siquiera saben acerca de la salvación y de la vida eterna, y mucho menos de las promesas y de las bendiciones que Dios nos llamó a disfrutar por gracia en este mundo para cumplir nuestro propósito. Pero el Señor dice aquí, dice, déjame te digo, dice, bienaventurado, dice el Señor Jesús, el que no haya tropiezo en mí. Jesús es la palabra es Jesús, Jesús es la gracia es Jesús. Pero muchos creyentes hoy en día tropiezan con la palabra. Muchos creyentes hoy en día tropiezan con la gracia. Muchos creyentes hoy en día entonces están tropezando con Jesús. Y dice, bienaventurado todo aquel que no haya tropiezo en mí. Muchos, por causa de las filosofías de este mundo, de las huecas sutilezas, están tropezando con la palabra, porque no solo no buscan la palabra día con día, no meditan la palabra día con día, no escudriñan la escritura. Mira, como dice un versículo aquí en 2 Timoteo 2. 2 Timoteo capítulo 2 versículos 14 y 15. Recuérdales esto, dice Pablo a Timoteo, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que para perdición de los oyentes. Hoy se habla de todo, menos de Cristo. Hoy se sientan a la mesa los cristianos y hablan de todo, menos de la palabra de verdad, menos de lo que es bueno, de lo que es honesto, de lo que es puro, de lo que es digno de alabanza, de lo que tiene virtud, como dice la escritura en Filipenses. Hoy se juntan los cristianos en la mesa y hablan de todo, de las vanidades de este mundo, menos de la palabra. Y aquí dice, recuérdales,
exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras humanas, palabras que no tienen, palabras vanas, palabras que no son de la escritura, palabras que no traen vida, dice, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Y muchos dicen, pero no estamos hablando nada malo, pero no estamos hablando nada que perturbe, pero no estamos hablando blasfemias contra personas. Pero si no estás sumergido en la palabra, y si tú estás influenciando o sumergido en palabras vanas, a fin de cuentas son palabras que llevan perdición. Dice, pero procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo es esto? ¿Cómo podemos hacer esto? Dice, cuando eres un obrero que no tiene de qué avergonzarse, porque entiendes completamente el perdón de tus pecados, porque entiendes completamente el amor de Dios para con tu vida y porque permaneces en la palabra y no estás caminando en el pecado tras pecado. Dice, porque no tienes nada de qué avergonzarse, que usas bien la palabra de verdad, que usas bien la palabra de verdad. Es como te dijera, que usas bien para los hombres los pantalones, la camisa y los zapatos. O a las mujeres, la blusa, la falda y la bolsa. Que sabes usar bien estas cosas. Que sabes usar bien la palabra de verdad. Así es que la animación, y vamos a seguir insistiendo una y otra vez, es alimentarnos de la palabra día con día. Permite que el Espíritu de Dios hable a tu corazón. O más bien, escucha lo que el Espíritu de Dios está hablando a tu corazón. Porque tú no debes hallar tropiezo en Jesús. Y aquel que no vive sumergido en la gracia y que no vive sumergido en la palabra, está hallando tropiezo en Jesús. Y entonces, el futuro, ¿qué te espera de tu futuro? Fuimos llamados a tener un futuro de esperanza, un futuro de bendición, una intensa anticipación de todo el bien que ya nos ha sido concedido por gracia en Cristo. Y esto no puede experimentarse, vivirse, demostrarse, aprovecharse si no es a través de la palabra y de la fe en la palabra revelada por el Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestras vidas. Así es que tanto va el cántaro al agua hasta que se quiebra. Es un dicho humano. Tanto estás en la palabra, estás en la palabra, estás en la palabra, hasta que todo tipo de ataduras, enfermedades, problemas empiezan a desvanecerse, a quebrantarse, a quedar atrás, porque la palabra es sanidad para tus huesos, porque la palabra es viva y eficaz, porque la palabra restaura el alma, porque la palabra vivifica aún nuestros cuerpos por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Padre, el honor, la gloria y la alabanza por tu Hijo amado Jesús, por tu palabra, por la abundancia de tu gracia, tu Espíritu Santo en nosotros y la revelación y el regalo que nos has dado, Señor, en Cristo Jesús. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados. En Cristo declaramos que somos perfectamente justificados. En Cristo declaramos que somos altamente favorecidos. En Cristo declaramos que somos profundamente amados. En Cristo declaramos que somos grandemente bendecidos. En Cristo declaramos que somos la justicia de Dios. Porque como tú eres, Señor, así somos nosotros en este mundo, dice tu palabra. Recibimos de la abundancia de tu gracia y del regalo de tu justicia, declarando todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Amén, amén y amén.